Buenas noches, viajeros del tiempo. Bienvenidos una vez más a Somnialis, ese refugio nocturno donde la historia se despliega como un tapiz susurrante entre las sombras. Mientras las estrellas parpadean sobre tu ventana y el mundo exterior se aquieta, te invito a acomodarte, a cerrar los ojos si así lo deseas, y a prepararte para un viaje extraordinario. Antes de comenzar, como cada noche, me encantaría saber, ¿desde qué rincón del mundo nos acompañas esta noche? Quizás desde las montañas de los Andes, donde el aire es delgado y puro, o tal vez desde una ciudad bulliciosa de Asia, donde las luces nunca se apagan del todo, desde las llanuras europeas, las costas africanas, o quizás desde alguna isla perdida en el Pacífico. Cuéntanos en los comentarios, porque esta noche, sin importar dónde te encuentres, viajaremos juntos a un lugar que cambió el curso de la civilización occidental para siempre. Esta noche, querido oyente, nos embarcamos hacia el resplandor dorado de la antigua Grecia, pero no a cualquier ciudad griega, sino a aquella que brilló con más intensidad que todas las demás, aquella que dio luz al pensamiento occidental, que inventó la democracia tal como la conocemos, que produjo filósofos cuyas palabras aún resuenan 25 siglos después. Esta noche viajamos a Atenas en su momento más glorioso, el llamado Siglo de Oro, cuando la ciudad del olivo sagrado se convirtió en el faro intelectual del mundo antiguo. Te prometo que cada palabra que escucharás esta noche está fundamentada en documentos históricos auténticos, en crónicas de la época escritas por testigos presenciales, en evidencias arqueológicas desenterradas pacientemente del suelo griego. No encontrarás aquí fantasías ni especulaciones vacías, sino el relato riguroso de cómo una ciudad-estado, no más grande que una provincia moderna, logró transformar el pensamiento humano de maneras que todavía nos afectan cuando votamos, cuando debatimos, cuando filosofamos sobre el sentido de la vida. Imagina, por un momento, es una mañana radiante del año 432 a.C. El sol Mediterráneo asciende lentamente sobre el monte Gimeto, bañando de luz dorada las columnas de mármol del Partenón, que corona la Acrópolis como una joya perfecta. Las calles empedradas de Atenas comienzan a despertar. Puedes escuchar el murmullo creciente de miles de voces, el golpeteo de sandalias contra la piedra, el pregón de vendedores ofreciendo aceitunas, higos y pescado fresco del Pireo. En una modesta casa cerca del ágora, un hombre de unos 60 años se levanta de su jergón. Su rostro es peculiar. Ojos saltones, nariz chata, una apariencia que sus contemporáneos describen como la de un sátiro. Viste una túnica simple, casi raída. Sus pies están descalzos, callosos por años de caminar por las calles de mármol. Este hombre no posee riquezas, no tiene cargo político alguno, nunca ha escrito una sola línea. Y sin embargo, este hombre, Sócrates, hijo de una partera y un escultor, está a punto de pasar otro día haciendo lo que mejor sabe hacer: cuestionar a sus conciudadanos, obligarlos a examinar sus vidas, sus creencias, sus certezas. En pocos años beberá cicuta por ello. Pero esta mañana, mientras se dirige al ágora, donde pasará el día entero conversando, interrogando, filosofando, Sócrates encarna el espíritu mismo de Atenas. La convicción inquebrantable de que una vida sin examen no vale la pena ser vivida. Esta es la escena con la que comenzamos nuestro viaje, porque para entender Atenas debemos comprender que no fue solo una ciudad de mármol y monumentos. Fue, ante todo, una ciudad de ideas. Una ciudad donde el debate público era sagrado, donde el pensamiento crítico era una virtud, donde la excelencia, esa cualidad que los griegos llamaban arete, se buscaba en todas las dimensiones de la vida humana. Así que acomódate, respira profundo
y permíteme llevarte en un viaje de 60 minutos a través de los siglos, de regreso a la época en que Atenas brillaba como nunca antes ni después volvería a brillar. Para comprender el milagro del siglo de oro ateniense, debemos primero retroceder muchos siglos atrás, hasta los orígenes mismos de esta ciudad extraordinaria, enraizada en la península rocosa del Ática, esa lengua de tierra que se adentra en el Egeo como un dedo señalando hacia Asia. La historia de Atenas comienza, como tantas historias griegas, en el reino nebuloso entre el mito y la realidad histórica. Los propios atenienses creían que su ciudad había sido fundada por Cécrope, una criatura mítica mitad hombre, mitad serpiente, que emergió de la tierra misma del Ática. Los atenienses se consideraban autóctonos, nacidos de su propia tierra, no invasores ni colonizadores. Esta creencia en su origen terrestre les daba un sentido profundo de pertenencia, de conexión sagrada con cada piedra, cada olivo, cada colina de su territorio. Pero dejemos los mitos por un momento y adentrémonos en lo que la arqueología y los textos antiguos nos revelan. Las evidencias arqueológicas muestran que la Acrópolis, esa formación rocosa que domina la llanura del Ática, estuvo habitada desde al menos el cuarto milenio antes de Cristo. Durante la Edad del Bronce, en el segundo milenio antes de Cristo, Atenas era parte del mundo micénico, esa civilización de palacios fortificados que conocemos por los poemas homéricos. Los textos micénicos escritos en Lineal B, esos registros administrativos desenterrados en Pilos y Cnosos, no mencionan Atenas con la frecuencia que mencionan otras ciudades. Atenas era entonces una ciudad de segundo orden, un centro regional, nada más. No tenía la grandeza de Micenas, la ciudad del rey Agamenón, ni la riqueza de Pilos. Era simplemente una fortaleza más en la roca, habitada por un rey local y su séquito. Y entonces llegó la catástrofe. Alrededor del año 1200 a.C., la civilización micénica colapsó. Los palacios ardieron, el comercio se detuvo, la escritura se perdió. Grecia entró en lo que los historiadores llaman los siglos oscuros, un período de casi 400 años del cual tenemos muy poca información. Las poblaciones disminuyeron drásticamente, las ciudades se abandonaron, el mundo micénico, con sus guerreros acorazados y sus escribas meticulosos, desapareció casi por completo. Pero Atenas sobrevivió. No sabemos exactamente por qué. Quizás su ubicación, con la Acrópolis como fortaleza natural. Quizás tuvo líderes particularmente capaces. Quizás simplemente tuvo suerte. Los propios atenienses creían que habían resistido las invasiones de los dorios, esas tribus del norte que, según la tradición, barrieron Grecia durante estos siglos oscuros. Sea cual sea la razón, cuando la luz vuelve a brillar sobre Grecia en los siglos VIII y VII antes de Cristo, Atenas sigue allí. Es en estos siglos, durante el período que llamamos arcaico, cuando Atenas comienza a tomar la forma que reconoceríamos. La ciudad se expande más allá de la Acrópolis. Se desarrolla el ágora, ese espacio abierto que será el corazón palpitante de la vida pública ateniense. La población crece. Los atenienses comienzan a cultivar olivos intensivamente, esos árboles sagrados que, según el mito, fueron el regalo de la diosa Atenea a la ciudad. Porque sí, debemos hablar de Atenea. La diosa virgen de la sabiduría y la guerra estratégica era la patrona de la ciudad. El Ática entera estaba bajo su protección. Cada año, en la gran fiesta de las Panateneas, toda la población participaba en una procesión masiva que ascendía a la Acrópolis, llevando un manto bordado como ofrenda a la estatua de madera de la diosa. Una imagen antiquísima que los atenienses creían había caído del cielo. Pero en estos siglos tempranos, Atenas no era una democracia, era una oligarquía aristocrática gobernada por las grandes familias que poseían las mejores tierras. El poder estaba en manos de los eupátridas, los bien nacidos que monopolizaban los cargos políticos y religiosos.
Las leyes no estaban escritas, sino que se transmitían oralmente, lo que significaba que los aristócratas podían interpretarlas como les convenía. La mayoría de los atenienses eran campesinos pobres que trabajaban tierras que no les pertenecían, endeudados perpetuamente con los aristócratas. Muchos caían en la esclavitud por deudas. Y entonces, en el año 594 a.C., llegó un momento crucial. La tensión entre aristócratas y pueblo común había alcanzado un punto de ruptura. Atenas estaba al borde de la guerra civil. En esta crisis, los atenienses hicieron algo extraordinario. Eligieron a un solo hombre, le dieron poderes absolutos temporales y le encargaron reformar completamente las leyes de la ciudad. Este hombre se llamaba Solón. Solón era un aristócrata, pero también un comerciante que había viajado extensamente. Era poeta, filósofo y lo que hoy llamaríamos un pragmático. Las reformas de Solón fueron revolucionarias. Canceló todas las deudas, prohibió la esclavitud por deudas, liberó a todos los atenienses que habían sido esclavizados de esta manera. Dividió a los ciudadanos en 4 clases según su riqueza, no según su nacimiento, y otorgó derechos políticos proporcionalmente. Los más pobres podían ahora participar en la asamblea y los tribunales, aunque no ocupar los cargos más altos. Solón también codificó las leyes por escrito, inscribiéndolas en tablillas de madera que se exhibieron públicamente. Por primera vez, cualquier ateniense podía conocer las leyes que lo gobernaban. Este fue un paso fundamental hacia la democracia, aunque Solón mismo no estableció una democracia plena. Estableció lo que llamaríamos una timocracia, un gobierno basado en la riqueza más que en el nacimiento. Las reformas de Solón no satisficieron a nadie completamente. Los aristócratas sintieron que había ido demasiado lejos. Los pobres sintieron que no había ido lo suficientemente lejos. Y pronto Atenas volvió a caer en conflictos internos que culminaron con la llegada de un tirano. Sí, un tirano. Pero debemos entender que en el griego antiguo, la palabra tiranos no tenía la connotación completamente negativa que tiene hoy. Un tirano era simplemente alguien que tomaba el poder por la fuerza, no heredándolo legítimamente. Podía ser un buen gobernante o un mal gobernante. Y Pisístrato, el tirano que tomó el poder en Atenas en el año 560 a.C., fue, en muchos aspectos, un gobernante popular y efectivo. Pisístrato embelleció Atenas, construyendo templos y acueductos. Apoyó a los pequeños agricultores con préstamos. Promovió las artes y la cultura. Bajo su gobierno, Atenas experimentó prosperidad económica, pero su régimen era fundamentalmente antidemocrático. El poder residía en él y su familia, no en el pueblo. Cuando Pisístrato murió, sus hijos Hipias e Hiparco lo sucedieron. Inicialmente gobernaron bien, pero en el año 514 a.C., Hiparco fue asesinado por 2 jóvenes aristócratas, Harmodio y Aristogitón, en lo que se convirtió en el episodio romántico por excelencia de la libertad ateniense. Hiparco había insultado a la hermana de Harmodio, y los 2 amantes, porque así los presenta la tradición, decidieron matar a los tiranos. Solo lograron matar a Hiparco. Hipias sobrevivió y su gobierno se volvió cada vez más paranoico y represivo. Finalmente, en el año 510 a.C., fue expulsado con ayuda espartana. Los aristócratas atenienses, encabezados por Iságoras, esperaban retomar el control de la ciudad. Pero entonces apareció un hombre que cambiaría Atenas para siempre. Su nombre era Clístenes, y lo que hizo en los años siguientes sentó las bases de la democracia que florecería en el siglo de oro. Clístenes era un aristócrata de la familia de los Alcmeónidas, una de las casas más poderosas de Atenas. Pero también era un visionario político que comprendió algo fundamental. Para estabilizar Atenas y evitar el eterno ciclo de luchas entre facciones aristocráticas,
Era necesario redistribuir el poder político de manera radical. Era necesario, en pocas palabras, inventar la democracia. En el año 508 a.C., Clístenes implementó reformas que transformaron completamente la estructura política ateniense. Su genialidad radicó en reorganizar la ciudadanía de tal manera que las viejas lealtades tribales y familiares quedaran diluidas en nuevas estructuras artificiales. Dividió el Ática en 30 regiones llamadas triches, distribuidas entre la ciudad, la costa y el interior. Luego agrupó estas regiones en 10 nuevas tribus, de tal modo que cada tribu contenía ciudadanos de las 3 zonas geográficas. Un ateniense de la costa, un campesino del interior y un comerciante de la ciudad se encontraban ahora en la misma tribu, obligados a cooperar, diluida su antigua identidad local en esta nueva identidad cívica. Clístenes también estableció el Consejo de los 500, 50 ciudadanos de cada tribu elegidos por sorteo anualmente. Este consejo preparaba los asuntos que se debatirían en la asamblea, y la asamblea, eclesia en griego, se convirtió en el órgano supremo de decisión. Cualquier ciudadano varón mayor de 18 años podía participar, hablar y votar. No había representantes. Era democracia directa en su forma más pura. Quizás la innovación más famosa de Clístenes fue el ostracismo. Una vez al año, la asamblea votaba si debía realizarse un ostracismo. Si votaban que sí, cada ciudadano escribía en un fragmento de cerámica, un ostracón, el nombre del hombre que consideraba más peligroso para la ciudad. El hombre que recibiera más votos, siempre que hubiera al menos 6,000 votos en total, debía exiliarse de Atenas durante 10 años. No perdía su propiedad ni sus derechos ciudadanos, simplemente debía irse. Era un mecanismo para prevenir tiranías sin derramamiento de sangre. Las reformas de Clístenes convirtieron a Atenas en algo único en el mundo antiguo. Una ciudad donde el pueblo, el demos, tenía el poder. El kratos, una democracia. No una democracia como las modernas, desde luego. Las mujeres no podían votar, los esclavos no podían votar, los extranjeros residentes, los metecos, no podían votar. Solo los ciudadanos varones nacidos de padre y madre atenienses. Pero incluso con estas limitaciones era algo revolucionario. En un mundo de reyes, emperadores y oligarcas, Atenas había creado un sistema donde un simple campesino tenía tanto derecho a hablar en la asamblea como el aristócrata más rico. Y este nuevo sistema democrático estaba a punto de ser puesto a prueba de la manera más extrema imaginable. Porque en el horizonte oriental se alzaba la sombra del imperio más grande que el mundo había visto hasta entonces, Persia. El imperio persa aqueménida se extendía desde Egipto hasta la India, desde las estepas de Asia Central hasta el Golfo Pérsico. Era un coloso administrativo, un mosaico de pueblos y culturas unidos bajo el gran rey. Y este gran rey, Darío I, tenía una cuenta pendiente con Atenas, porque en el año 499 a.C., las ciudades griegas de Jonia, en la costa occidental de Asia Menor, se habían rebelado contra el dominio persa, y Atenas, junto con la ciudad de Eretria, había enviado ayuda a los rebeldes. La ayuda fue modesta, solo 20 barcos, pero fue suficiente para provocar la ira del gran rey. Los jonios fueron finalmente aplastados, sus ciudades destruidas, pero Darío no olvidó la impertinencia de las ciudades griegas continentales que se habían atrevido a interferir. En el año 490 a.C., una flota persa cruzó el Egeo, destruyó Eretria, esclavizó a su población y luego desembarcó en la llanura de Maratón, a unos 40 kilómetros al noreste de Atenas. Los persas traían quizás 25,000 soldados.
Los atenienses, tras pedir ayuda urgente a Esparta, que llegó demasiado tarde, solo podían reunir unos 10.000 hoplitas, soldados de infantería pesada. La situación parecía desesperada. Pero entre los 10 generales atenienses había un hombre llamado Milcíades, que había vivido entre los persas y conocía sus tácticas. Cuando los generales votaron sobre si atacar o esperar, la decisión quedó en manos del Polemarco, el comandante en jefe, un hombre llamado Calímaco. Milcíades lo convenció de atacar. Una mañana de septiembre del año 490 a.C., los hoplitas atenienses, en formación de falange, sus escudos de bronce brillando bajo el sol, comenzaron a avanzar hacia las líneas persas. Y entonces, cuando estaban a unos 200 metros de distancia, hicieron algo completamente inesperado. Cargaron a la carrera, gritando su grito de guerra, cubiertos por sus pesadas armaduras. Los arqueros persas apenas tuvieron tiempo de disparar unas pocas salvas antes de que la ola de bronce ateniense chocara contra ellos. La falange griega, esa formación compacta de escudos y lanzas, destrozó el centro persa. Los flancos persas avanzaron, pero Milcíades había reforzado las alas atenienses. Cuando el centro persa retrocedió, las alas atenienses pivotaron, envolviendo al enemigo. Fue una masacre. Los persas huyeron hacia sus barcos, perseguidos por los griegos. Según Heródoto, el gran historiador que nos narra estos eventos, los persas perdieron 6.400 hombres. Los atenienses perdieron 192. Sus nombres fueron inscritos en una estela que se erigió en el campo de batalla. Todavía podemos leer algunos de esos nombres. Calímaco, que murió luchando valientemente. Cinegiro, hermano del dramaturgo Esquilo, que murió intentando agarrar un barco persa. La victoria de Maratón fue milagrosa. Demostró que los griegos podían derrotar al imperio más poderoso del mundo. Demostró que hombres libres, luchando por su ciudad, eran superiores a los súbditos de un tirano, por numerosos que fueran. La noticia se difundió por toda Grecia. Atenas se convirtió en símbolo de resistencia griega. Pero todos sabían que los persas volverían. Y efectivamente, 10 años después, en el año 480 a.C., volvieron con una fuerza aún mayor. El nuevo gran rey, Jerjes, hijo de Darío, reunió un ejército que Heródoto estima en millones, aunque los historiadores modernos piensan que probablemente eran entre 100.000 y 200.000 combatientes. Aún así, una fuerza abrumadora para los estándares griegos. Esta vez, los griegos se unieron. Esparta, la gran potencia militar terrestre, tomó el mando. El rey espartano Leónidas marchó al norte con 300 espartanos y varios miles de aliados para defender el paso de las Termópilas, el único camino por el que el ejército persa podía ingresar a Grecia central. La batalla de las Termópilas se ha vuelto legendaria. Durante 3 días, los griegos resistieron oleada tras oleada de ataques persas en el estrecho paso. Pero un traidor griego mostró a los persas un sendero de montaña que permitía rodear la posición griega. Leónidas, al darse cuenta de que estaba rodeado, envió a la mayoría de sus aliados a retirarse y permaneció con sus 300 espartanos y algunos otros griegos, quizás 1.400 hombres en total. Lucharon hasta el último hombre. Cuando se les acabaron las lanzas, lucharon con espadas. Cuando se les rompieron las espadas, lucharon con puños y dientes. Mientras tanto, Atenas enfrentaba su propia crisis existencial. El líder ateniense del momento era Temístocles, un hombre de origen modesto pero genio político y militar excepcional. Años antes, Temístocles había convencido a los atenienses de usar la plata de una nueva veta descubierta en las minas de Laurión para construir una flota de 200 barcos de guerra, los trirremes. Esta decisión ahora salvaría a Grecia.
Cuando las noticias de la derrota en las Termópilas llegaron a Atenas, Temístocles convenció a sus conciudadanos de abandonar la ciudad. Toda la población, hombres, mujeres, niños, ancianos, evacuó hacia la isla de Salamina y otras islas cercanas. Los persas entraron en una Atenas desierta y la quemaron hasta los cimientos. La Acrópolis ardió. Los templos fueron destruidos, pero la flota ateniense permanecía intacta. Y Temístocles tenía un plan. Atrajo la flota persa a las estrechas aguas entre Salamina y el continente. Allí, en un canal estrecho, los 300 barcos griegos enfrentaron a los 600 o más barcos persas, y en ese espacio confinado, el número superior persa se convirtió en una desventaja. Los barcos persas se estorbaban unos a otros. Los trirremes griegos, más maniobrables, los embistieron con sus espolones de bronce, destrozando sus cascos. El propio Jerjes observaba la batalla desde una colina cercana, sentado en un trono de oro. Vio cómo su flota era destrozada. Cuando cayó la noche, la victoria griega era total. Los persas habían perdido quizás 200 barcos y miles de hombres. Jerjes, temiendo quedar atrapado en Grecia sin flota que protegiera sus líneas de suministro, se retiró con la mayor parte de su ejército, dejando solo una fuerza de ocupación. Al año siguiente, en el año 479 a.C., un ejército griego unido, comandado por el rey espartano Pausanias, enfrentó a esta fuerza persa en Platea, en Beocia. Nuevamente, la falange griega demostró su superioridad. Los persas fueron completamente derrotados. Su comandante, Mardonio, murió en batalla. El mismo día, según cuenta Heródoto, la flota griega destruyó el resto de la armada persa en Mícala, en la costa de Asia Menor. Las guerras médicas habían terminado. Contra todo pronóstico, las pequeñas y divididas ciudades griegas habían derrotado al imperio más grande del mundo. Y Atenas, que había aportado la mayor flota y había sufrido la destrucción de su ciudad, emergía como la gran triunfadora moral de la guerra. Ahora comenzaría el verdadero siglo de oro. La Atenas que resurgió de las cenizas dejadas por los persas era una ciudad transformada. Ya no era simplemente una polis griega más, era la ciudad que había salvado a Grecia. Y los atenienses estaban decididos a asegurar que ningún invasor volviera a amenazar el mundo griego. En el año 478 a.C., Atenas lideró la formación de la Liga de Delos, una alianza defensiva de ciudades griegas, principalmente islas del Egeo y ciudades costeras de Asia Menor. La sede de la Liga estaba en la isla sagrada de Delos, y el tesoro común se guardaba allí. Cada ciudad miembro contribuía con barcos o dinero para mantener una flota permanente que protegería el Egeo de los persas. Inicialmente, la Liga era una alianza de iguales, pero gradualmente, Atenas comenzó a dominarla. La mayoría de las ciudades preferían contribuir con dinero en lugar de barcos, lo que significaba que la flota de la Liga era, en la práctica, la flota ateniense. Cuando algunas ciudades intentaron retirarse de la Liga, Atenas las obligó a permanecer, a veces con considerable violencia. En el año 454 a.C., Atenas trasladó el tesoro de la Liga de Delos a Atenas, una declaración inequívoca de que la Liga era ahora un imperio ateniense. Los atenienses justificaban su dominio, argumentando que solo ellos tenían la fuerza naval para proteger el Egeo, y había cierta verdad en esto. La flota ateniense patrullaba constantemente las aguas, suprimiendo la piratería, manteniendo abiertas las rutas comerciales, pero era también, innegablemente, un imperio. Un imperio democrático, quizás, pero un imperio al fin. Y fue durante estos años de creciente poder que emergió la figura que más se asocia con el siglo de oro ateniense, Pericles. Pericles nació alrededor del año
495 a.C., en una de las familias aristocráticas más distinguidas de Atenas. Su madre pertenecía a la familia de los Alcmeónidas, la misma de Clístenes. Su padre, Jantipo, había comandado la flota ateniense en la victoria de Mícala. Pericles creció rodeado de lo mejor de la educación griega. Estudió con el filósofo Anaxágoras, quien le enseñó a pensar racionalmente sobre el mundo natural. Estudió música con Damón. Desarrolló una elocuencia legendaria. Pericles entró en la vida política ateniense en los años 460 a.C., alineándose con la facción democrática radical. Su gran rival político era Simón, hijo del héroe de Maratón Milcíades, que favorecía políticas más conservadoras y amistad con Esparta. Cuando Simón fue finalmente ostracizado en el año 461 a.C., Pericles se convirtió en la figura dominante de la política ateniense. Durante casi 30 años, desde aproximadamente el año 460 hasta su muerte en el 429 a.C., Pericles fue elegido estratego, general, año tras año. Técnicamente, era solo uno de 10 generales elegidos anualmente. En la práctica, su influencia sobre la asamblea era tal que dirigía la política ateniense casi como si fuera un monarca electo. Pero Pericles no era un tirano. Cada decisión que tomaba debía ser aprobada por la asamblea. Cada año debía rendir cuentas de su gestión. Y la asamblea ateniense no era un cuerpo dócil. Miles de ciudadanos participaban regularmente. Los debates eran feroces. Cualquier ciudadano podía proponer una ley o cuestionar una política. Pericles gobernaba no por la fuerza, sino por la persuasión, por su capacidad de convencer a sus conciudadanos de que sus políticas eran las correctas. Y sus políticas transformaron Atenas. Primero, democratizó aún más el sistema político. Introdujo pagos para los jurados, lo que permitía que incluso los ciudadanos más pobres sirvieran en los tribunales sin arruinarse económicamente. Los jurados atenienses eran enormes, a veces 500 o más ciudadanos elegidos por sorteo para evitar sobornos. Atenas se convirtió en una sociedad altamente litigiosa, donde todo se resolvía en los tribunales, ante estos grandes jurados de ciudadanos comunes. Pericles también utilizó los ingresos del imperio, el tributo que las ciudades aliadas pagaban, para embellecer Atenas. Y aquí llegamos al proyecto más grandioso de todos, la reconstrucción de la Acrópolis. Imagina la Acrópolis en el año 447 a.C. Todavía estaban las ruinas quemadas de los viejos templos destruidos por los persas. Pericles convenció a la asamblea de que era momento de reconstruir y de reconstruir a una escala que expresara la grandeza de Atenas. Contrató al escultor Fidias como supervisor general del proyecto y durante los siguientes 15 años, la Acrópolis se transformó. Primero, vino la construcción de los propileos, la monumental entrada a la Acrópolis, diseñada por el arquitecto Mnésicles, columnas de mármol pentélico. Ese mármol blanco que brilla con un ligero tinte dorado bajo el sol mediterráneo. Se alzaban creando un portal digno de los dioses. Luego vino el templo de Atenea Nike, la Atenea victoriosa, un pequeño templo jónico que celebraba las victorias atenienses sobre los persas. Pero la joya suprema, el edificio que se convertiría en el símbolo eterno de la civilización griega, era el Partenón. El Partenón fue diseñado por los arquitectos Ictino y Calícrates bajo la supervisión artística de Fidias. Su construcción comenzó en el año 447 a.C. y tomó 9 años completar la estructura, aunque la decoración escultórica continuó durante años más. No era simplemente grande, aunque lo era, midiendo aproximadamente 69 metros de largo por 30 metros de ancho. Era perfecto. Cada columna del Partenón tiene una ligera curvatura.
un ensanchamiento en el centro llamado éntasis, que corrige la ilusión óptica que haría que columnas perfectamente rectas parecieran cóncavas desde la distancia. El piso no es completamente plano, sino que tiene una curvatura sutil hacia arriba en el centro, de nuevo corrigiendo distorsiones visuales. No hay una sola línea perfectamente recta en todo el edificio. Todo está ajustado matemáticamente para crear la ilusión de perfección geométrica absoluta. Y la decoración. Los frisos esculpidos que rodeaban el edificio, obra de Fidias y su taller, representaban la procesión de las Panateneas, esa gran fiesta anual en honor a Atenea. Puedes ver allí, tallados en mármol, con una delicadeza que parece imposible, a jinetes atenienses, doncellas llevando ofrendas, ancianos en conversación, el pueblo entero de Atenas inmortalizado en piedra. Los frontones, los triángulos en los extremos del edificio, contenían esculturas de tamaño mayor que el natural representando el nacimiento de Atenea y su competencia con Poseidón por el patronazgo del Ática. Y dentro del templo, en la sella, la habitación interior, se alzaba la obra maestra de Fidias, la estatua crisoelefantina de Atenea Partenos, Atenea la Virgen. Medía casi 12 metros de altura. Su carne estaba hecha de marfil, su vestimenta, su armadura, su casco, todo estaba cubierto de oro, más de 1000 kilos de oro. En una mano sostenía una estatua de Nike, la Victoria. En la otra, su escudo, decorado con escenas de la batalla contra las Amazonas. A sus pies se enrollaba una serpiente, símbolo de su protección sobre Atenas. Esta estatua ya no existe. Fue llevada a Constantinopla en el siglo V después de Cristo y se perdió. Pero las descripciones antiguas y las copias romanas nos permiten imaginar su esplendor. Imagina entrar en la penumbra del Partenón, después del brillante sol mediterráneo, y ver esta figura colosal, resplandeciente en oro y marfil, los ojos quizás de piedras preciosas, mirándote desde las sombras. Debió haber sido una experiencia abrumadora, casi aterradora en su magnificencia. Pero el Partenón y los otros templos de la Acrópolis no eran solo edificios religiosos, eran declaraciones políticas. Eran Atenas diciéndole al mundo: somos los más grandes, somos los herederos de la victoria sobre Persia, somos dignos de los dioses mismos. Y no todos los griegos apreciaban esta arrogancia. Especialmente Esparta, la otra gran potencia de Grecia, veía con creciente alarma el expansionismo ateniense. Esparta era, en muchos sentidos, lo opuesto de Atenas. Mientras Atenas era democrática, abierta, comercial, intelectual, Esparta era oligárquica, cerrada, agraria, antiintelectual. Mientras Atenas confiaba en su flota, Esparta tenía el ejército terrestre más formidable de Grecia. Las tensiones entre las dos ciudades y sus respectivos sistemas de alianzas, la Liga de Delos liderada por Atenas y la Liga del Peloponeso liderada por Esparta, fueron aumentando durante la década de los 430 a.C. Hubo incidentes fronterizos, hubo disputas sobre ciudades que cambiaban de bando. Y finalmente, en el año 431 a.C., estalló la guerra que consume el resto del siglo V, la guerra del Peloponeso. Pericles tenía una estrategia clara. Atenas no podía derrotar al ejército espartano en campo abierto, pero Esparta no tenía flota, así que Pericles ordenó evacuar el Ática rural. Toda la población se refugió detrás de las largas murallas, esas fortificaciones que conectaban Atenas con su puerto, el Pireo, creando una fortaleza unificada de más de 30 kilómetros cuadrados. Abastecida por mar, Atenas podría resistir indefinidamente mientras su flota devastaba las costas del Peloponeso. Eventualmente, argumentaba Pericles, Esparta se cansaría y negociaría. Pero Pericles no había contado con la peste.
En el año 430 a.C., con la población del Ática entera hacinada dentro de las murallas, en condiciones de insalubridad extrema, estalló una epidemia. Tucídides, el gran historiador que vivió estos eventos y él mismo sobrevivió a la enfermedad, nos describe los horrores. Fiebre altísima, sed insaciable, el cuerpo cubierto de pústulas y úlceras, delirio. Los cadáveres se apilaban sin enterrar, las piras funerarias ardían constantemente, la gente moría en las calles. No sabemos con certeza qué enfermedad fue. Los síntomas descritos por Tucídides han llevado a los médicos modernos a sugerir tifus, viruela, ébola o quizás alguna enfermedad que ya no existe. Lo que sabemos es que mató entre 1/4 y 1/3 de la población de Atenas, y entre sus víctimas estaba el propio Pericles. En el otoño del año 429 a.C., Pericles enfermó. Durante semanas luchó contra la fiebre y finalmente, rodeado de amigos, el hombre que había dirigido Atenas durante 3 décadas murió. Según Plutarco, sus últimas palabras fueron un comentario característico sobre su modestia. Estaba orgulloso, dijo, de que ningún ciudadano ateniense había tenido que ponerse ropa de luto por su culpa, de que nunca había causado la muerte de un ciudadano. Con la muerte de Pericles terminaba una era. La Atenas que él dejaba atrás era la ciudad más bella, más rica, más poderosa de Grecia. Sus muros de mármol brillaban, su democracia era vibrante. Su imperio se extendía por todo el Egeo. Sus dramaturgos, filósofos y artistas eran los más admirados del mundo griego, pero también era una ciudad en guerra. Una ciudad azotada por la peste. Una ciudad cuya arrogancia imperial había creado enemigos por todo el Mediterráneo. Y los líderes que vendrían después de Pericles no tendrían su moderación, su visión estratégica, su habilidad para equilibrar ambición con prudencia. El siglo de oro continuaría por unas décadas más, produciendo maravillas culturales aún mayores. Pero la semilla de la eventual caída de Atenas ya había sido plantada. Para comprender verdaderamente el siglo de oro ateniense, debemos alejarnos por un momento de la política y la guerra, y adentrarnos en el corazón palpitante de lo que hizo a Atenas verdaderamente inmortal, su producción cultural e intelectual sin paralelo. Imagina un día de primavera del año 438 a.C., Es la época de las grandes Dionisias, el festival en honor a Dioniso, dios del vino, la fertilidad y el teatro. Toda la ciudad está de fiesta. El comercio se detiene. Los tribunales cierran. Durante varios días, Atenas se entrega completamente a la celebración religiosa y al arte dramático. El teatro de Dioniso, excavado en la ladera sur de la Acrópolis, está lleno hasta rebosar. Puede albergar entre 15,000 y 17,000 espectadores, prácticamente toda la ciudadanía masculina adulta de Atenas, más visitantes de otras ciudades. Los asientos de piedra ascienden en semicírculo desde la orquesta circular, el espacio donde el coro danza y canta. Los ciudadanos más pobres se sientan arriba, los más ricos cerca del frente. Hay asientos de honor reservados para los sacerdotes y magistrados. Todos han pagado su entrada, aunque el Estado proporciona subsidios para que incluso los más pobres puedan asistir, porque el teatro, en Atenas, no es mero entretenimiento. Es educación cívica, es catarsis religiosa, es el alma de la ciudad expresándose. Se están presentando tragedias. 3 poetas trágicos han sido seleccionados para competir. Cada uno presentará 4 obras, 3 tragedias y una obra satírica más ligera. Al final del festival, un jurado de ciudadanos elegidos por sorteo decidirá quién gana el premio. Este año particular, uno de los competidores es Sófocles, que tiene alrededor de 50 años y ya es reconocido como uno de los grandes maestros del arte trágico.
Ha ganado este concurso muchas veces desde su primera victoria hace casi 30 años, cuando derrotó al legendario Esquilo. Hoy presenta una obra que cuenta la historia del rey Edipo de Tebas. Los espectadores ya conocen el mito. Todos los mitos griegos son conocidos. La genialidad del dramaturgo no está en la sorpresa del argumento, sino en cómo lo cuenta, en qué énfasis pone, en qué verdades humanas revela. Y Sófocles, en su Edipo Rey, crea algo extraordinario. La obra comienza con Tebas, azotada por una plaga. El rey Edipo, que salvó la ciudad años atrás resolviendo el acertijo de la Esfinge, busca desesperadamente la causa de la maldición. Un oráculo le revela que la plaga es castigo porque el asesino del anterior rey, Layo, vive sin castigo en la ciudad. Edipo jura encontrar al asesino. Y así comienza la investigación que, paso a paso, revelación tras revelación, conduce a la horrible verdad. Edipo mismo mató a Layo, sin saber que era su padre. Edipo está casado con Yocasta, sin saber que es su madre. Los hijos que tiene con ella son también sus hermanos. El oráculo que predijo que mataría a su padre y se casaría con su madre, que él intentó evitar huyendo de Corinto donde fue criado, se ha cumplido exactamente. La revelación final es devastadora. Yocasta se suicida. Edipo se arranca los ojos, cegándose a sí mismo, porque ver la verdad es insoportable. Y el coro, representando a los ancianos de Tebas, canta las palabras que encapsulan la visión trágica griega. No llames feliz a ningún hombre hasta que haya cruzado el límite de la vida sin sufrir dolor. Este es el poder de la tragedia griega. No solo entretenía, exploraba las grandes preguntas, el destino versus el libre albedrío, la justicia de los dioses, los límites del conocimiento humano, el sufrimiento del inocente. Y lo hacía no con tratados filosóficos abstractos, sino con historias que tocaban el corazón, con personajes que, aunque reyes y héroes, sentían y sufrían como cualquier humano. Sófocles fue uno de los 3 grandes trágicos del siglo de oro. El primero fue Esquilo, que vivió la generación anterior, que había luchado personalmente en Maratón. Esquilo escribió obras como Los persas, la única tragedia griega sobreviviente sobre eventos históricos contemporáneos, que dramatizaba la derrota persa en Salamina desde la perspectiva persa, con notable empatía. Escribió la trilogía de la Orestiada, que sigue a Orestes desde el asesinato de su madre Clitemnestra, que había matado a su padre Agamenón, hasta su absolución en Atenas por un tribunal de ciudadanos, estableciendo el principio de que la venganza de sangre debe dar paso a la justicia cívica. El tercero fue Eurípides, contemporáneo de Sófocles, pero de temperamento muy diferente. Eurípides era el iconoclasta, el cuestionador radical. Sus obras presentaban dioses crueles y caprichosos, héroes con pies de barro, mujeres con pasiones y pensamientos complejos. En Medea presenta a una mujer extranjera traicionada por su esposo griego que se venga matando a los hijos que tuvieron juntos. Es una obra perturbadora, casi insoportable en su exploración del dolor, la traición y la venganza. En Las Troyanas, muestra las consecuencias de la guerra desde la perspectiva de las mujeres derrotadas, cuestionando implícitamente la glorificación de la victoria militar. Los atenienses no siempre apreciaban a Eurípides. Solo ganó el primer premio en las grandes Dionisias 5 veces durante su vida, mucho menos que Sófocles. Pero después de su muerte en el año 406 a.C., su reputación creció enormemente. Se convirtió en el más frecuentemente reescenificado y copiado de los trágicos, y junto a la tragedia estaba la comedia. Aristófanes, el gran cómico del siglo V, escribía obras que eran obscenas, hilarantes, satíricas y políticamente mordaces.
En Los Caballeros se burlaba despiadadamente de Cleón, el líder político del momento. En Las Nubes ridiculizaba a Sócrates como un charlatán sofista. En Lisístrata imaginaba a las mujeres de Grecia declarando una huelga sexual para obligar a sus maridos a terminar la guerra del Peloponeso. El hecho de que tales obras pudieran presentarse públicamente, a veces burlándose de personas reales y poderosas, testimonia la extraordinaria libertad de expresión de la Atenas democrática. Pero el teatro no era la única arena del genio ateniense. En las calles, en el ágora, en los gimnasios, en los simposios privados, florecía el pensamiento filosófico. Ya mencionamos a Sócrates al comienzo de nuestro viaje. Este hombre peculiar, con su aspecto de sátiro y su mente brillante, pasaba sus días interrogando a sus conciudadanos. Su método, que conocemos como el método socrático, consistía en hacer preguntas. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la virtud? ¿Qué es el conocimiento? Y cuando alguien ofrecía una definición, Sócrates hacía más preguntas, señalando contradicciones, exponiendo suposiciones ocultas, hasta que la persona admitía que en realidad no sabía de lo que estaba hablando. Esto no lo hacía popular. Los atenienses importantes no apreciaban que un hombre que caminaba descalzo y vestía una túnica raída les demostrara públicamente que no sabían nada. Pero Sócrates insistía en que este reconocimiento de la propia ignorancia era el primer paso hacia la verdadera sabiduría. «Solo sé que no sé nada», decía. Y esto lo hacía más sabio que aquellos que creían saber pero no sabían. Sócrates nunca escribió nada. Todo lo que sabemos de él viene de sus estudiantes, principalmente Platón y Jenofonte. Y a través de los ojos de Platón, vemos a Sócrates como el filósofo ideal, el hombre que valoraba la verdad y la virtud por encima de todo, incluso de su propia vida. Porque en el año 399 a.C., Sócrates fue llevado a juicio. Se le acusaba de impiedad y de corromper a la juventud. Los cargos eran vagos, pero el contexto político era claro. Atenas acababa de perder la guerra del Peloponeso. Había sufrido un breve pero brutal régimen oligárquico, el gobierno de los 30 tiranos, varios de los cuales habían sido estudiantes de Sócrates. Ahora, restaurada la democracia, había resentimiento contra los intelectuales asociados con los antidemócratas. El juicio de Sócrates fue ante un jurado de 500 ciudadanos. Sócrates se defendió a sí mismo, pero su defensa fue más una provocación que un llamado a la clemencia. Según Platón, en su diálogo Apología, Sócrates dijo al jurado que, lejos de merecer castigo, merecía ser mantenido a expensas del Estado en el Pritaneo, honor reservado para los mayores benefactores de la ciudad, porque al cuestionar a sus conciudadanos, al obligarlos a examinar sus vidas, estaba haciendo el mayor servicio posible a Atenas. El jurado lo encontró culpable por un margen estrecho. Cuando llegó el momento de proponer el castigo, Sócrates pudo haber propuesto el exilio y probablemente lo habrían aceptado, pero propuso solo una multa pequeña. El jurado, enfurecido por su arrogancia, votó la muerte. Sócrates pasó un mes en prisión. Sus amigos organizaron un plan de escape, pero Sócrates se negó. Había vivido toda su vida bajo las leyes de Atenas, argumentó. Ahora que esas leyes lo condenaban, injustamente quizás, pero legalmente no podía violarlas sin traicionar todo lo que había enseñado. Obedecer las leyes de la ciudad, incluso cuando eran duras, era el deber del ciudadano. Y así, una tarde del año 399 a.C., rodeado de sus amigos en su celda, Sócrates bebió la cicuta. Platón, que estaba enfermo ese día y no estuvo presente, nos cuenta la escena según el relato de testigos en su diálogo Fedón. Sócrates tomó la copa con calma,
sin temor ni tristeza. Bebió el veneno. Luego caminó por la habitación hasta que sus piernas comenzaron a entumecerse. Se acostó. El entumecimiento ascendió por su cuerpo. Sus últimas palabras, dirigidas a su amigo Critón, fueron: «Debemos un gallo a Asclepio. Págalo, no lo olvides». Asclepio era el dios de la curación. Algunos interpretan esto como Sócrates agradeciendo la curación de la enfermedad de la vida. Luego cerró los ojos y murió. La muerte de Sócrates se convirtió en uno de los momentos definitorios de la filosofía occidental. Su estudiante Platón, traumatizado por la ejecución de su maestro, dedicó el resto de su larga vida a escribir diálogos filosóficos donde Sócrates era el protagonista principal. En estos diálogos, Platón desarrolló una filosofía completa. La teoría de las formas, la idea de que el mundo sensible es solo una sombra de un mundo de ideas perfectas y eternas, que el alma es inmortal, que los filósofos deberían gobernar la ciudad ideal. Platón fundó la Academia, una escuela filosófica en Atenas que perduraría casi 900 años, hasta que fue cerrada por el emperador cristiano Justiniano en el año 529 después de Cristo. Y uno de los estudiantes de Platón en la Academia fue un joven de Macedonia llamado Aristóteles, que fundaría su propia escuela, el Liceo, y escribiría tratados sobre prácticamente todo: ética, política, física, biología, lógica, poética, retórica. El trabajo de Aristóteles dominaría el pensamiento occidental durante 2 milenios. Esta fue la cadena dorada. Sócrates enseñó a Platón. Platón enseñó a Aristóteles. Y entre los tres sentaron las bases de la filosofía occidental. Pero no olvidemos que Atenas también albergaba otras formas de conocimiento. Estaba Hipócrates de Cos, que aunque no era ateniense, trabajó en el ámbito cultural ateniense, fundando la medicina como disciplina racional, insistiendo en que las enfermedades tenían causas naturales, no sobrenaturales. Estaba Heródoto de Halicarnaso, que aunque nuevamente no era ateniense de nacimiento, pasó tiempo en Atenas y allí recitó partes de sus Historias, la primera obra de historiografía, su investigación sobre las guerras médicas. Estaba Tucídides, ateniense de nacimiento, que escribió la historia de la guerra del Peloponeso con un rigor analítico que haría envidiar a muchos historiadores modernos. La Atenas del siglo de oro era, en resumen, un caldero hirviente de creatividad intelectual. Era una ciudad donde cuestionaba todo, donde se debatía todo, donde el pensamiento humano alcanzaba alturas nunca antes vistas. Y todo esto sucedía en el contexto de una ciudad que no era particularmente grande, quizás 250,000 habitantes en su apogeo y en el espacio de apenas unas pocas generaciones. ¿Por qué Atenas? ¿Por qué entonces? Estas preguntas han fascinado a los historiadores durante siglos. Quizás fue la democracia, que valoraba el debate libre y la participación ciudadana. Quizás fue la riqueza del imperio que permitía subsidiar las artes y daba tiempo libre a los ciudadanos. Quizás fue simplemente un momento mágico donde las circunstancias correctas coincidieron con un grupo extraordinario de individuos talentosos. Pero ese momento no duraría para siempre. Mientras los filósofos debatían en el ágora y los dramaturgos presentaban sus obras en el teatro de Dioniso, Atenas estaba atrapada en un conflicto existencial que duraría 27 años y finalmente la destruiría: la Guerra del Peloponeso. Ya mencionamos cómo comenzó esta guerra en el año 431 a.C. y cómo Pericles murió en los primeros años del conflicto. Después de su muerte, la política ateniense se volvió más volátil, más impulsiva, más propensa a decisiones extremas. Los líderes que siguieron a Pericles eran de un tipo diferente.
No eran aristócratas tradicionales educados en filosofía y moderación, eran lo que los historiadores llaman demagogos, líderes populares que derivaban su poder de su habilidad para movilizar a las masas en la asamblea. El más prominente fue Cleón, un fabricante de cueros rico pero no aristocrático, que abogaba por políticas agresivas contra Esparta. La guerra se desarrolló en fases. Los primeros 10 años, llamados la Guerra Arquidámica por el rey espartano Arquidamo, vieron a los espartanos invadir el Ática casi cada verano, devastando las cosechas, mientras la población se refugiaba detrás de las murallas y la flota ateniense atacaba el Peloponeso. Fue una estrategia de desgaste de ambos lados. Hubo atrocidades. En el año 427 a.C., la ciudad de Platea, aliada de Atenas, fue capturada por los espartanos después de un asedio de 2 años. Los defensores, 400 hombres, fueron ejecutados sumariamente. Ese mismo año, la ciudad de Mitilene, en la isla de Lesbos, se rebeló contra Atenas. Cuando los atenienses finalmente la sometieron, Cleón propuso en la asamblea ejecutar a todos los hombres adultos de Mitilene y esclavizar a las mujeres y niños. La asamblea votó a favor. Se envió un barco con las órdenes. Pero al día siguiente, muchos atenienses sintieron remordimiento. Se convocó otra asamblea. Se debatió furiosamente. Tucídides nos preserva los discursos, o al menos versiones de ellos. Cleón argumentó que mostrar piedad sería interpretado como debilidad, que los aliados rebeldes debían ser castigados severamente para disuadir futuras rebeliones. Un tal Diódoto argumentó que ejecutar a todos era injusto e impolítico, que solo los líderes de la rebelión debían ser castigados. Por un estrecho margen, la asamblea votó revocar la decisión anterior. Se envió un segundo barco remando desesperadamente para alcanzar al primero. Llegó justo a tiempo. Solo los líderes de la rebelión, poco más de 1000 hombres, fueron ejecutados. El resto de Mitilén se salvó, pero no todas las ciudades tuvieron tanta suerte. El año siguiente, la pequeña isla de Melos, que había permanecido neutral, fue atacada por Atenas. Los melios argumentaron que tenían derecho a permanecer neutrales. Tucídides, en uno de los pasajes más famosos y perturbadores de su historia, presenta el Diálogo de Melos, donde los embajadores atenienses responden con brutal franqueza: los fuertes hacen lo que pueden y los débiles sufren lo que deben. No hay justicia entre desiguales, solo poder. Melos se negó a rendirse y fue sitiada. Cuando finalmente cayó, todos los hombres fueron ejecutados y las mujeres y niños esclavizados. Este es el lado oscuro del imperialismo ateniense. La misma ciudad que producía filosofía sublime y tragedia sobre la justicia, cometía actos de brutalidad calculada en nombre de la razón de Estado. En el año 421 a.C., después de 10 años de guerra inconclusa, Atenas y Esparta firmaron la Paz de Nicias, un tratado que se suponía duraría 50 años, pero solo mantuvo una paz tensa durante 6 años. Y entonces Atenas, en el pico de su arrogancia imperial, cometió el error que la destruiría. En el año 415 a.C. llegaron embajadores de la ciudad siciliana de Segesta pidiendo ayuda de Atenas contra su rival Siracusa, la ciudad más grande de Sicilia. Sicilia era rica, lejana, tentadora. Algunos políticos atenienses, especialmente un joven y brillante aristócrata llamado Alcibíades, vieron esto como una oportunidad de expandir el imperio ateniense al oeste. Alcibíades era sobrino de Péricles y había sido pupilo de Sócrates. Era extraordinariamente guapo, según todos los relatos, rico, carismático y completamente carente de escrúpulos morales. Argumentó ante la asamblea que conquistar Sicilia daría a Atenas recursos ilimitados, que podría entonces dominar toda Grecia. Su oratoria
era hipnótica. La asamblea, en un momento de entusiasmo colectivo casi suicida, votó enviar una expedición masiva a Sicilia. Nicias, el general conservador que había negociado la paz con Esparta, se opuso vehementemente. Argumentó que Sicilia estaba demasiado lejos, que la guerra con Esparta podía reavivarse en cualquier momento, que los recursos necesarios eran enormes. Pero cuanto más advertía Nicias sobre los peligros, más hombres y barcos votaba la asamblea enviar, creyendo que una fuerza mayor garantizaría el éxito. Finalmente, en el verano del año 415 a.C., la expedición zarpó. Era la flota más grande que Grecia había visto jamás, 134 trirremes, más de 5.000 hoplitas, miles de remeros y tropas ligeras, casi 30.000 hombres en total. 3 generales comandaban: Nicias, quien no creía en la misión; Alcibíades, quien la había promovido; y Lámaco, un soldado profesional competente. El día de la partida fue extraordinario. Tucídides describe cómo toda Atenas bajó al Pireo para despedir la flota. Era una mañana radiante. Las naves estaban decoradas. Los soldados vestían sus mejores armaduras. Se realizaron libaciones y oraciones. Cantaron himnos. Y luego, al unísono, todos los barcos comenzaron a remar. Fue un espectáculo magnífico, el poder de Atenas desplegado en su máxima gloria. Y fue el principio del fin. Casi inmediatamente después de zarpar, la expedición fue saboteada desde dentro. Una noche, justo antes de la partida, alguien había mutilado los Hermes, esas estatuas del dios Hermes que se encontraban por toda Atenas. Era un sacrilegio horroroso. Se rumoreaba que Alcibíades y sus amigos estaban involucrados. Los enemigos políticos de Alcibíades en Atenas lo acusaron no solo de la mutilación, sino también de parodiar los misterios de Eleusis, los ritos religiosos más sagrados de Atenas. Inicialmente, la asamblea permitió que Alcibíades navegara con la expedición, pero mientras estaba en Sicilia, se envió un barco ordenándole regresar para enfrentar juicio. Alcibíades, sabiendo que probablemente sería condenado, huyó. Y en una de las traiciones más escandalosas de la historia griega, fue a Esparta y ofreció sus servicios al enemigo, revelando los planes estratégicos de Atenas y aconsejando a los espartanos sobre cómo derrotar a su ciudad natal. Mientras tanto, en Sicilia, la expedición inicialmente tuvo éxito. Sitiaron Siracusa. Construyeron muros alrededor de la ciudad. Parecía que la conquista era inminente. Pero los siracusanos resistieron desesperadamente, pidieron ayuda a Esparta, y Esparta, aconsejada por Alcibíades, envió un general brillante llamado Gilipo con refuerzos. Gilipo transformó la situación, revitalizó la defensa siracusana, rompió el sitio ateniense. En batallas sucesivas, las fuerzas atenienses fueron empujadas hacia atrás. Nicias envió mensajes urgentes a Atenas pidiendo refuerzos o permiso para retirarse. Atenas envió refuerzos bajo el general Demóstenes, pero no permiso para retirarse. Los refuerzos llegaron en el verano del año 413 a.C. Demóstenes, al evaluar la situación, inmediatamente recomendó retirarse. Nicias, esperando quizás un milagro, dudó, y mientras dudaba, los siracusanos y sus aliados bloquearon el puerto de Siracusa con barcos, atrapando la flota ateniense. Se libró una batalla naval desesperada dentro del puerto. Los trirremes atenienses, diseñados para maniobrar en mar abierto, estaban en desventaja en el espacio confinado. Los siracusanos habían reforzado las proas de sus barcos. Cuando las naves chocaban, eran los barcos atenienses los que se astillaban. Fue una carnicería. Decenas de trirremes atenienses fueron destruidos o capturados. Miles de hombres murieron ahogados. El ejército ateniense, ahora sin flota, intentó retirarse por tierra. 40.000 hombres, la expedición original más los refuerzos, marcharon hacia el interior de Sicilia,
perseguidos por la caballería siracusana, no tenían suficiente comida. El agua escaseaba. Los heridos debían ser abandonados. La columna se extendía por kilómetros. Llegaron al río Asínaro. Los hombres desesperados de sed, después de días de marcha bajo el sol siciliano, se lanzaron al río a beber, y allí los siracusanos los masacraron. Tucídides describe la escena con horror contenido. Los hombres apiñados en el río, bebiendo agua mezclada con sangre, luchando entre ellos por un sorbo, mientras las flechas y jabalinas llovían sobre ellos. Finalmente, Nicias se rindió, prometiendo que si se perdonaba a sus hombres, entregaría el tesoro ateniense. Los siracusanos aceptaron su rendición, pero no cumplieron su promesa. Nicias y Demóstenes fueron ejecutados. Los soldados supervivientes, quizás 7,000 hombres, fueron llevados a las canteras de piedra de Siracusa, las latomías. Estas canteras eran pozos profundos tallados en la roca calcárea, abiertos al sol durante el día, expuestos al frío nocturno. Los prisioneros atenienses fueron arrojados allí, sin techo, con raciones mínimas de comida y agua. Muchos murieron de exposición, enfermedad y desesperación. Tucídides nos dice que algunos fueron liberados eventualmente porque podían recitar versos de Eurípides. Tan admirada era la cultura ateniense incluso por sus enemigos, pero la mayoría murió en esas canteras o fue vendida como esclavo. La noticia de la catástrofe llegó a Atenas en el otoño del año 413 a.C. Inicialmente, nadie quiso creerla. Era demasiado horrible. Toda la expedición, todos esos hombres, todas esas naves, todos perdidos. Cuando finalmente se aceptó la verdad, la ciudad cayó en shock y luego en pánico. Atenas había perdido más de la mitad de su flota. Había perdido miles de sus ciudadanos más jóvenes y aptos. Y ahora los aliados del imperio, viendo la debilidad ateniense, comenzaron a rebelarse. Esparta, con renovada confianza y ahora con apoyo financiero persa, porque los persas vieron la oportunidad de vengarse de Atenas después de 70 años, reanudó la guerra con vigor. Increíblemente, Atenas resistió. Construyeron nuevas naves utilizando las últimas reservas del tesoro, incluso fundiendo las dedicatorias de oro de la Acrópolis. Movilizaron a todos los hombres disponibles. Lucharon con una desesperación nacida de la necesidad absoluta y durante varios años más lograron mantenerse, ganando incluso algunas batallas navales importantes. Pero estaban luchando una guerra de desgaste que no podían ganar. Esparta tenía ahora oro persa, podía pagar a los remeros tanto como Atenas. Y en el año 411 a.C., Atenas sufrió un golpe adicional. Un golpe de estado oligárquico. Un grupo de aristócratas, argumentando que la democracia había llevado a Atenas al desastre, tomó el poder. Establecieron un gobierno de 400 hombres, luego ampliado a 5,000. La asamblea fue suspendida. Los demagogos fueron silenciados. Fue un experimento breve y sangriento. 4 meses después, la democracia fue restaurada en un contragolpe. Pero el episodio mostró cuán frágil se había vuelto la cohesión social de Atenas. Y entonces, en uno de los giros más extraños de esta guerra, Alcibíades regresó al servicio ateniense. Había caído en desgracia en Esparta, en parte porque se rumoreaba. Había seducido a la esposa del rey espartano. Huyó a Persia, donde se convirtió en consejero del sátrapa Tisafernes. Desde allí, comenzó negociaciones secretas con la flota ateniense estacionada en Samos, prometiendo traer apoyo persa si lo readmitían en Atenas y perdonaban sus crímenes. La flota votó readmitirlo. Eventualmente, Atenas también lo perdonó. Durante los siguientes 3 años, Alcibíades comandó la flota ateniense y ganó varias victorias importantes.
En el año 407 a.C., regresó triunfalmente a Atenas después de 8 años de exilio. El pueblo lo recibió como un salvador. Fue elegido general con poderes extraordinarios, pero Alcibíades no pudo salvar Atenas. Al año siguiente, mientras estaba ausente, su subordinado perdió una batalla. Los volubles atenienses inmediatamente culparon a Alcibíades. Fue destituido. Huyó nuevamente, esta vez a un castillo privado en el Quersoneso Tracio. Nunca regresaría a Atenas. El final llegó en el año 405 a.C. La flota ateniense, 180 trirremes, estaba estacionada en un lugar llamado Egospótamos en el Helesponto, el estrecho que conecta el Egeo con el Mar Negro. Era una posición crucial porque controlaba el suministro de grano de Atenas desde el Mar Negro. El comandante espartano Lisandro, uno de los almirantes más astutos que Esparta produjo, esperó pacientemente el momento adecuado. Durante varios días, las flotas se enfrentaron sin batalla. Los atenienses desarrollaron una rutina, arrastrando sus barcos a la playa cada tarde para cocinar y descansar. Lisandro observaba. Una tarde, cuando la flota ateniense estaba dispersa en la playa, los hombres desprevenidos, Lisandro atacó. Fue una masacre, no una batalla. Los atenienses fueron capturados antes de poder llegar a sus barcos. 170 trirremes fueron capturados. Solo 10 escaparon para llevar la noticia a Atenas. 3.000 prisioneros atenienses fueron ejecutados sumariamente. Cuando el barco mensajero llegó a Atenas al anochecer, las noticias se difundieron de persona a persona desde el Pireo hasta la ciudad. Tucídides, aunque su historia se detiene antes de este momento, es citado por Jenofonte describiendo cómo esa noche nadie durmió en Atenas. No dormían solo por los muertos, sino porque sabían que sufrirían el mismo destino que habían infligido a otros. Atenas estaba ahora completamente bloqueada. No llegaba grano. La hambruna se extendió. Durante meses, la ciudad resistió, esperando quizás que Esparta se cansara. Pero en la primavera del año 404 a.C. no había alternativa. Atenas se rindió. Los términos fueron duros, pero no tanto como algunos aliados de Esparta querían. Tebas y Corinto habían argumentado que Atenas debía ser completamente destruida, su población esclavizada, como Atenas había hecho con otros. Pero Esparta se negó, diciendo que no destruiría la ciudad que había salvado a Grecia de los persas. En cambio, Atenas tuvo que demoler las largas murallas, el símbolo de su poder naval. Tuvo que entregar todos sus trirremes excepto 12. Tuvo que disolver su imperio, liberando todas las ciudades aliadas. Y tuvo que aceptar una oligarquía pro-espartana, los 30 tiranos. El día en que las murallas fueron demolidas, según Jenofonte, los espartanos y sus aliados celebraron con flautistas tocando mientras los atenienses derribaban sus propias defensas. Proclamaron que ese día comenzaba la libertad de Grecia. Era una cruel ironía. Para Atenas era el final de la libertad. El siglo de oro había terminado. El período que siguió a la derrota de Atenas fue oscuro y brutal. Los 30 tiranos, encabezados por un aristócrata llamado Critias, que había sido estudiante de Sócrates, establecieron un régimen de terror. En menos de un año, ejecutaron a 1.500 ciudadanos imetecos, confiscaron propiedades y gobernaron con una crueldad que hacía parecer moderada a la democracia anterior. Pero la democracia ateniense demostró ser más resistente de lo que nadie esperaba. En el año 403 a.C., apenas un año después del establecimiento de los 30, un grupo de demócratas exiliados liderados por Trasíbulo regresaron del exilio, capturaron el Pireo. Se libró una breve guerra civil. Los 30 fueron derrocados, la democracia fue restaurada. Y aquí Atenas hizo algo extraordinario.
En lugar de proceder a un ciclo de venganza y purgas, la restaurada democracia proclamó una amnistía general. Salvo los 30 mismos y sus colaboradores más cercanos, todos los demás fueron perdonados. No habría juicios por lo que se hizo durante el régimen oligárquico. Sería como si nunca hubiera sucedido. Esta amnistía fue casi sin precedentes en el mundo antiguo. Los griegos eran generalmente despiadados con los enemigos políticos derrotados, pero Atenas, exhausta por décadas de guerra y división, eligió el perdón sobre la venganza, y funcionó. La democracia se estabilizó, la ciudad comenzó a recuperarse, pero la Atenas del siglo IV a.C. nunca recuperó su antiguo poder. El imperio se había ido para siempre. La flota se redujo a unas pocas docenas de barcos. Económicamente, la ciudad estaba empobrecida. Las minas de Laurión estaban casi agotadas. El comercio había disminuido. Muchos de los ciudadanos más ricos habían muerto en la guerra o perdido sus fortunas. Sin embargo, y esto es lo verdaderamente notable, Atenas mantuvo su preeminencia cultural e intelectual. Los filósofos seguían viniendo a Atenas. Platón fundó su academia alrededor del año 387 a.C. Aristóteles regresó a Atenas en el año 335 a.C. para fundar el Liceo. Los oradores como Demóstenes dominaban la política con sus discursos brillantes. Los dramaturgos seguían presentando obras, aunque quizás ninguna alcanzaba las alturas de Esquilo, Sófocles o Eurípides. Atenas intentó varias veces recuperar su poder político. Se alió con Tebas contra Esparta. Formó una nueva liga naval, pero nunca volvió a ser la potencia dominante. El siglo IV vio el ascenso de nuevas potencias. Primero Tebas, brevemente, luego Macedonia, el reino semigriego del norte que muchos griegos consideraban bárbaro. Filipo II de Macedonia era un rey astuto y ambicioso que admiraba la cultura griega, pero despreciaba la debilidad política de las ciudades griegas divididas. Gradualmente, mediante una combinación de diplomacia, soborno y fuerza militar, fue sometiendo las ciudades griegas a su control. Demóstenes, el más grande orador de Atenas, pronunció una serie de discursos apasionados, las Filípicas, advirtiendo del peligro macedonio y llamando a la resistencia. No es un discurso persuasivo lo que necesitan, tronaba ante la asamblea, sino acción. Pero Atenas estaba dividida. Algunos veían en Filipo un unificador que podría finalmente traer paz a Grecia. Otros, como Demóstenes, veían un tirano que destruiría la libertad griega. En el año 338 a.C., Atenas y Tebas finalmente formaron una alianza contra Macedonia. Sus ejércitos enfrentaron a Filipo en Queronea, en Beocia. Fue una batalla reñida. El batallón sagrado de Tebas, esa élite de 300 soldados que nunca había sido derrotada, luchó hasta el último hombre. Pero la falange macedónica, más profunda y mejor entrenada que la griega tradicional, fue victoriosa. La caballería macedónica, comandada por el joven hijo de Filipo, Alejandro, de solo 18 años, fue decisiva. Después de Queronea, la independencia de las ciudades griegas era ficción. Filipo las organizó en la Liga de Corinto, nominalmente una alianza de iguales, en realidad un instrumento del poder macedonio. Solo Esparta se negó a unirse. Filipo planeaba usar los recursos griegos unificados para invadir Persia, vengando finalmente las guerras médicas. Pero en el año 336 a.C., fue asesinado por uno de sus guardaespaldas, posiblemente como parte de una conspiración de palacio. Su hijo Alejandro, de solo 20 años, lo sucedió. Muchas ciudades griegas vieron la muerte de Filipo como una oportunidad para rebelarse. Tebas se rebeló abiertamente. Alejandro marchó al sur con velocidad sorprendente. Sitió Tebas. Cuando la ciudad se rindió, la destruyó completamente.
6.000 tebanos fueron muertos, 30.000 fueron vendidos como esclavos. La ciudad fue arrasada hasta los cimientos. Solo se dejó en pie la casa del poeta Píndaro en señal de respeto por la cultura. Fue una lección brutal. Ninguna otra ciudad griega se rebeló. Atenas envió embajadores suplicando perdón por haber considerado apoyar a Tebas. Alejandro, que admiraba la cultura ateniense y había sido educado por Aristóteles, perdonó a Atenas. Pero el mensaje era claro. La era de las ciudades griegas independientes había terminado. Alejandro luego partió hacia su conquista de Persia, una campaña que lo llevaría hasta la India y crearía el imperio más grande que el mundo antiguo había visto. Murió en Babilonia en el año 323 a.C., con solo 32 años, dejando un imperio que sus generales dividirían en reinos helenísticos. Atenas continuó existiendo durante estos siglos helenísticos y luego romanos como una ciudad universitaria, famosa por sus escuelas filosóficas, visitada por estudiantes de todo el Mediterráneo. Los romanos ricos enviaban a sus hijos a estudiar en Atenas. El emperador Adriano, en el siglo II después de Cristo, embelleció la ciudad con nuevos edificios, pero era una sombra de su antigua gloria, viviendo de la reputación de su pasado. Cuando el cristianismo se convirtió en la religión dominante del Imperio Romano, las escuelas filosóficas paganas de Atenas fueron vistas con sospecha. En el año 529 después de Cristo, el emperador Justiniano ordenó el cierre de la Academia de Platón y otras escuelas filosóficas. Los últimos filósofos neoplatónicos huyeron a Persia. El Partenón fue convertido en iglesia cristiana. Durante la Edad Media, Atenas fue una ciudad provincial del Imperio Bizantino, luego cayó bajo dominio franco después de la Cuarta Cruzada, luego fue conquistada por los turcos otomanos en el año 1456. El Partenón se convirtió en mezquita. La ciudad se redujo a apenas unos pocos miles de habitantes viviendo entre ruinas antiguas. El desastre final llegó en el año 1687, cuando Venecia estaba en guerra con los otomanos. Los venecianos sitiaron Atenas. Los otomanos estaban usando el Partenón como polvorín, creyendo que los venecianos no dispararían contra un edificio tan hermoso. Estaban equivocados. Una bomba veneciana impactó el Partenón. La explosión destrozó el interior del edificio. El techo voló. Las columnas centrales colapsaron. El edificio más perfecto de la arquitectura griega quedó en ruinas. Solo en el siglo XIX, cuando Grecia ganó su independencia de los otomanos en una guerra apoyada por las potencias europeas, Atenas renació como capital de la Grecia moderna. Y fue entonces cuando comenzó la seria excavación y restauración de los monumentos antiguos. El Partenón, aunque nunca podrá ser completamente restaurado, fue estabilizado. Los otros edificios de la Acrópolis fueron estudiados, medidos, parcialmente reconstruidos. Y hoy, más de 2400 años después del Siglo de Oro, Atenas sigue siendo una metrópoli vibrante de varios millones de habitantes. Los turistas de todo el mundo visitan la Acrópolis, caminan por el Ágora Antigua, se maravillan ante el Partenón. Y aunque el edificio está dañado, aunque las esculturas de Fidias fueron en gran parte llevadas a Londres por Lord Elgin en el siglo XIX, aunque el oro y el marfil de la estatua de Atenea se perdieron hace milenios, todavía se puede sentir allí algo del espíritu que hizo a Atenas grande. Porque el verdadero legado de Atenas no está en sus edificios, por hermosos que sean. Está en sus ideas. La democracia, por imperfecta que fuera en su forma antigua, por limitada que fuera en su inclusión, fue la semilla de la que crecieron todas las democracias modernas. La idea de que el pueblo debe gobernarse a sí mismo, de que los gobernantes deben rendir cuentas a los gobernados, de que las leyes deben ser públicas y conocidas, de que la justicia debe ser administrada por ciudadanos ordinarios. Todas estas ideas que damos por sentadas hoy nacieron en Atenas.
La filosofía occidental, con su énfasis en el razonamiento lógico, en cuestionar las suposiciones, en buscar la verdad mediante el diálogo y el debate, nació en las calles de Atenas, donde Sócrates interrogaba a sus conciudadanos. Platón y Aristóteles, los dos pilares de la filosofía occidental, ¿eran atenienses o trabajaron en Atenas? El teatro occidental, tanto la tragedia como la comedia, fue inventado en Atenas. Cada vez que vemos una obra de teatro, estamos participando en una tradición que comenzó en el teatro de Dioniso hace 25 siglos. La historiografía, el estudio riguroso del pasado humano basado en evidencias y análisis crítico, fue creada por Heródoto y perfeccionada por Tucídides. La retórica, el arte de la persuasión mediante el discurso, fue elevada a una forma de arte en las cortes y asambleas atenienses. Incluso nuestro alfabeto, estas letras que lees ahora si estás siguiendo con texto, deriva del alfabeto griego que los atenienses usaban. En todos estos campos y más, Atenas estableció los fundamentos sobre los que se construyó la civilización occidental, y no solo la occidental. Cuando Alejandro llevó la cultura griega hasta la India, cuando el Imperio Romano adoptó y adaptó las ideas griegas, cuando el Islam medieval preservó y tradujo los textos filosóficos griegos que Europa había olvidado, cuando el Renacimiento redescubrió a los clásicos griegos y los convirtió en la base de la nueva educación humanista. En todos estos momentos, el espíritu de Atenas estaba vivo, transformando el mundo. No fue perfecta, esa Atenas del siglo de oro. Tenía esclavos. Excluía a las mujeres del poder político, construyó un imperio y lo mantuvo con la fuerza, cometió atrocidades. Ejecutó a su filósofo más grande. Tomó decisiones desastrosas que llevaron a su propia destrucción. Pero en el espacio de apenas 2 generaciones, en una ciudad no más grande que una ciudad pequeña moderna, un grupo extraordinario de seres humanos creó algo que nunca ha sido igualado. Un florecimiento simultáneo de democracia, filosofía, teatro, arquitectura, escultura, oratoria e historia que estableció los patrones para toda la civilización posterior. Esa es la verdadera maravilla de Atenas. No que fuera perfecta, sino que alcanzó tales alturas. No que durara para siempre, sino que mientras brilló con una intensidad que todavía nos ciega y nos inspira 25 siglos después. Y así, querido viajero nocturno, llegamos al final de nuestro largo viaje, a través del esplendor y la tragedia de la Atenas clásica. Hemos caminado por las calles de mármol donde Sócrates interrogaba a los transeúntes. Hemos presenciado el nacimiento de la democracia bajo Clístenes. Hemos visto a los hoplitas atenienses cargar en maratón salvando a Grecia de la invasión persa. Hemos escuchado los discursos de Pericles resonando en la asamblea. Hemos observado la construcción del Partenón, piedra sobre piedra perfecta. Hemos sentado en el teatro de Dioniso mientras Sófocles presentaba el Edipo Rey. Hemos escuchado a Platón en la academia, desarrollando su filosofía de las formas eternas. Y también hemos presenciado los errores, la arrogancia imperial que convirtió una alianza defensiva en un imperio opresivo, la expedición desastrosa a Sicilia, nacida de ambición desmedida y juicio nublado, la larga agonía de la guerra del Peloponeso, la ejecución de Sócrates, la derrota final ante Esparta, el breve pero brutal régimen de los 30 tiranos. La historia de Atenas es una historia profundamente humana. Es la historia de lo que los seres humanos pueden lograr cuando se les da libertad para pensar, debatir, crear, pero también es la historia de cómo esa misma libertad puede llevar a decisiones impulsivas, a excesos, a la autodestrucción. Hay algo profundamente relevante en esta historia para nuestro propio tiempo. Vivimos en una era democrática, al menos muchos de nosotros. Las instituciones que gobiernan nuestras vidas, por imperfectas que sean, deben algo a aquellos primeros experimentos en el ágora ateniense.
Cuando votamos, cuando participamos en jurados, cuando debatimos políticas públicas, cuando exigimos transparencia de nuestros gobernantes, estamos actuando en una tradición que comenzó en Atenas hace 2500 años. Pero también enfrentamos algunos de los mismos desafíos que enfrentaron los atenienses. ¿Cómo equilibramos la libertad individual con la responsabilidad colectiva? ¿Cómo tomamos decisiones sabias en medio de información conflictiva y oradores persuasivos? ¿Cómo evitamos que la confianza en nosotros mismos se convierta en arrogancia peligrosa? ¿Cómo mantenemos nuestros valores cuando enfrentamos crisis existenciales? Los atenienses no siempre respondieron bien a estas preguntas, pero el hecho de que las hicieran, de que las debatieran abiertamente, de que se esforzaran por vivir vidas examinadas, eso es lo que los hace dignos de recordar. Y recordar debemos, porque la amnesia histórica es peligrosa. Una sociedad que olvida su pasado está condenada a repetir sus errores. Pero una sociedad que recuerda, que estudia, que aprende tanto de los triunfos como de las tragedias de sus predecesores, tiene al menos una oportunidad de hacerlo mejor. Atenas nos recuerda que la grandeza es posible, que un grupo relativamente pequeño de personas, en circunstancias favorables, con las instituciones correctas y la voluntad de usarlas, puede lograr cosas extraordinarias, puede crear belleza que perdura milenios, puede desarrollar ideas que transforman civilizaciones enteras, puede establecer estándares de excelencia que todavía nos inspiran. Pero Atenas también nos recuerda que la grandeza es frágil, que puede perderse en una sola mala decisión, en una sola guerra desastrosa, en un momento de arrogancia o pánico colectivo, que las instituciones, por bien diseñadas que estén, dependen finalmente de que las personas las usen sabiamente. Antes de dejarte descansar esta noche, quiero pedirte algo. En los comentarios, cuéntame, ¿qué aspecto de la historia ateniense te resonó más? ¿Fue el drama de las guerras médicas? ¿El brillo del siglo de oro bajo Pericles? ¿La sabiduría de Sócrates? ¿La tragedia de la expedición siciliana? ¿O quizás algo más? Y si hay otros temas históricos que te gustaría que exploráramos juntos en futuras noches, déjame saber. Estoy pensando quizás en la Roma de Augusto, cuando la República dio paso al Imperio. O quizás el Renacimiento florentino, otro momento mágico de florecimiento cultural. O la revolución científica del siglo XVII, cuando Galileo, Newton y otros transformaron nuestra comprensión del universo. Hay tantas historias por contar, tantos rincones fascinantes del pasado humano por explorar. Si esta exploración de la antigua Atenas te ha enriquecido, si has aprendido algo, si te ha hecho pensar, por favor considera suscribirte a Somnialis. Cada semana hacemos este viaje juntos, explorando diferentes épocas y lugares, buscando entender cómo llegamos a ser quienes somos. ¿Qué podemos aprender de aquellos que vivieron antes que nosotros? Es un viaje que vale la pena hacer juntos. Y ahora, amigo viajero, es hora de descansar. Has viajado muy lejos esta noche, desde la Atenas arcaica hasta el fin de su independencia, atravesando batallas y pestes, triunfos y tragedias, filosofía y teatro. Has caminado con Solón y Pericles, con Sócrates y Platón, con Demóstenes y Alejandro. Deja que estas imágenes se asienten en tu mente mientras te deslizas hacia el sueño. Imagina el Partenón brillando bajo la luna mediterránea, sus columnas de mármol proyectando sombras largas. Imagina el murmullo de la asamblea en el Penix, miles de voces debatiendo el destino de la ciudad. Imagina a Sócrates caminando descalzo por el ágora, haciendo sus eternas preguntas. Imagina los trirremes atenienses surcando las aguas del Egeo, sus velas desplegadas, sus espolones de bronce brillando. Todas estas cosas sucedieron. Todas estas personas vivieron, amaron, lucharon, pensaron, crearon. Y aunque han desaparecido hace más de 2 milenios, su eco permanece.
en cada columna dórica que ves, en cada obra de teatro que presencias, en cada voto que emites, en cada pregunta socrática que haces. Somos, todos nosotros, herederos de Atenas. ¿Y qué herencia más rica y compleja nos dejaron? Que descanses bien esta noche, viajero. Que tus sueños estén llenos de mármol blanco y mar azul, de voces antiguas y sabiduría eterna. Y nos encontraremos de nuevo pronto, en otro rincón del vasto paisaje de la historia humana. Hasta entonces, buenas noches desde Somnialis. Que el pasado te enseñe, que el presente te desafíe y que el futuro te inspire. Duerme bien.